Hola a todas y todos, soy Carolina Martínez, candidata a diputada por el Distrito 20 y hoy día estamos aquí para tener una muy interesante conversación con Valera Vargas, concejala de la comuna de Talcahuano. Ya, la primera pregunta que te tengo que hacer, ¿por qué en política? ¿Por qué? ¿Qué te llevó? ¿Un día te despertaste y dijiste, quiero hacer algo? Quiero... No, todo lo contrario. De hecho, honestamente nunca pensé que iba a estar en política. Nunca lo dije, no lo verbalicé. Una cosa es ser presidenta de curso, que es muy diferente a estar en política, pero una vez que entro como al activismo y empiezo a ver cómo funciona esto del cambio del plan regulador, el uso de suelo y cómo esto afectaba el medio ambiente, fue como bueno, podríamos hacer algo desde adentro, porque al final nos quejamos desde afuera, pero no tenemos ninguna opción si es que no estamos y pertenecemos en el sistema de que ahí suceden los cambios. Así que surge la propuesta de primero ser alcaldesa, ni siquiera surge la de ser concejala. Y yo digo que no, rotundamente, digo no, 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 eso no va a pasar, no va a ser. Y después me dicen, ya, pero bueno, podrías probar siendo concejala. Y estuve un año diciendo que no. No, 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 no. Yo no tenía cero vínculo respecto a la política, no había militado nunca en un partido político. No, no, no. Y en último momento, después de haberlo conversado como con la familia y todo eso, como que me dicen, pero si no pierdes nada y podrías intentarlo, de hecho vas a aprender más que y ahí digo, sí, en verdad no pierdo nada y podría intentarlo. Y en ese desafío asumo y gano y soy la primera mayoría más encima en la comuna apostando a que podía hacer de todo. ¿Y ahí cómo te planteaste tú la campaña? ¿Tenías como tenías un grupo como armado ya que te apoyaba o lo hiciste así como... No, lo hice ahí con las personas que son de tu máxima confianza, entre la familia, mejores amigos, que sin duda ellos fueron los que me ayudaron y son los que hoy en día me tienen aquí en un segundo periodo. Una campaña súper humilde, o sea, yo con mi sueldo en ese tiempo de trabajadora social costeé mi campaña y el partido en ese tiempo me ayudó con los volantes. Pero fue una sorpresa, pero una sorpresa de esas como que, no sé, se dio igual como en un ¿Qué sentiste en momento. ese momento cuando viste las Dije, votaciones? wow, wow, dije, bueno, hacerlo bien nomás, pues, soy súper estudiosa, responsable, entonces dije, ya aquí hay que aprender y hacerlo bien, así que desde el día uno estudiando harto para asumir un desafío que era súper importante. Yo era mujer, tenía que presidir el consejo, desafíos que son externos además, y quería hacerlo bien, ese era mi objetivo, yo quería entrar a la política para demostrar igual que se podía hacer bien. ¿Y cómo convalías la vida personal con esto de la política? ¿Has tenido como decir, había un antes y un después? Sí, totalmente. Había un antes y un después. La vida laboral te permite terminar tu jornada laboral, hacer como un cambio de switch, un cambio de ropa y salir más, estar en cualquier lugar. Y tal vez yo no lo hice bien durante mi primer periodo, pero me aboqué 100% a trabajar, un poco dejando de lado mi vida personal, mi vida familiar, a costa del trabajo. Si me preguntas ahora no lo haría, no lo volvería a hacer y estoy tratando no de volver a hacerlo y tener más tiempo para hacer ejercicio, para leer, que es algo que me gusta, para descansar. Entonces, como que en este periodo estoy como balanceando eso, como si tenía mucha vida social, demasiada, era súper buena para la fiesta, por ejemplo, hoy en día no salgo casi nada de fiesta. Y no porque no quiera, sino que porque a veces estoy cansada. Bueno, ya no tenemos menos de 30, pero igual cambia, cambia hay que cuidarse. Sí. No, Tener energía, o sea, ya no con te eso está puedes ahí, sí. exponer, a veces tenemos actividades sábado y domingo, entonces trato como de priorizar ahora mi vida personal, mi salud mental, que creo que es algo que hay que cuidar también. Y, y no sé, a lo mejor yo también me enfoqué en eso, había perdido a mi mamá, después coincidió lo de mi papá y a lo mejor me
me cobijé en la pega, pues. A lo mejor fue una forma de, tal vez, de sobrevivir, pero a costa de eso también, pues. Y a lo mejor en ese momento no me di cuenta y hoy en día sí. No, pues fue horrible, pues, porque yo recién tenía mi primer trabajo. Claro, sí, pues a mi mamá le diagnosticaron cáncer y fue un año con ella enferma, pero fue súper triste porque la mamá es el referente heavy de alguien. Entonces no estaba preparada para eso en la vida. Y bueno, después quedamos con mi papá y mi mamá eran los ojos de mi papá, porque mi papá además tenía una discapacidad visual. Entonces también la vida de mi papá le cambió, po. Y mi papá se enferma de un día para otro y le dicen que tiene cáncer y duró un mes. O sea, yo en ese mes estaba tratando de volver a asimilar que íbamos a pasar ahora con mi papá lo que habíamos pasado con mi mamá y ni siquiera nos dio tiempo de eso y falleció. Que si tú me preguntas, igual agradezco que no haya sufrido como sufrió mi mamá, sin duda. Pero tengo 34 años nomás. O sea, el que me diga que no, y el que diga que no necesita a su mamá y a su papá, tal vez a lo mejor nunca lo tuvieron, no sé, pero yo siempre los tuve. Todo lo que tengo es gracias a ellos, estudios, el hogar cariño, donde vivo, todo. Familia. Todo. Sí, entonces a lo mejor por eso te decía que yo a lo mejor me escudé como en esto del trabajo 100%, como tal vez para no vivir esa pena que tenía, que tengo y que tampoco puedo esconderla. Pero ya ahora ya lo tienes más procesado o no, todavía yo creo que no. Sí, no, yo creo que no, sin duda son cosas que a lo mejor siempre me van a doler porque uno se cuestiona igual, pues, pero son cosas que pasan, pues, y nadie se salva, y ahí también la vida me cambió en ese sentido de cómo tú ves la vida, porque nadie está preparado para nada de esas cosas que suceden y soy súper consciente de que un día estamos y el otro día no tenemos idea, entonces hay que hacer las cosas. Y yo creo que eso igual, incluso en esta cosa de la política, uno igual se da cuenta de que tiene privilegios, ¿cachai? Y no tiene que ver con un tema monetario y todo, claro, sino que el haber tenido un núcleo totalmente de acuerdo. Que te amara, que te apoyara, que te aconseja. Yo igual soy súper agradecida de la vida por haber tenido eso. Sí, o sea, yo lamento tal vez quien no lo tuvo y por eso igual como trabajadora social fue una de las áreas donde más trabajé, que fue en infancia, en niños, niñas y adolescentes, en diferentes programas. En ese tiempo era Sename o actual Mejor Niñez, pero siempre a disposición de ayudar, el tema de la violencia hacia la mujer, hacia las niñas, y eso me enseñó mucho, muchísimo. ¿Tú encuentras que estamos al debe en niñeces hoy día? Claro, sin duda estamos al debe, pero creo que el problema de cómo estén los niños, niñas y adolescentes también va por adultos que no han hecho procesos de reparación, donde hay mucha pobreza, donde hay gente que nunca pudo estudiar, donde hay temas no resueltos familiares y que efectivamente son más personales y claro, traspasan a lo público porque lo público es quien lo ayuda a sobrevivir a través de los diferentes programas, etc. Pero son temas que si tú no entras a ese hogar, no te enteráis, pues, cómo viven, que a veces no tienen para comer, que a veces no tienen para movilizarse. Y yo era súper chica cuando entré en eso, cuando salí de la universidad tenía 23 años y yo creo que eso fue algo de lo que me ayudó en la vida. ¿Un catalizador? No sé si un catalizador, pero fue como... no todos tienen lo mismo, pues. Cómo tú trabajáis, nadie va a tener lo mismo que otro, eso sin duda en algo económico, pero ¿cómo equiparáis la cancha, pues? ¿Cómo ayudáis tú realmente a alguien que lo necesita? Sí, pues y con realidades que son, a veces uno ni siquiera entiende. No, ¿sí? Totalmente. No puedes entender cómo pasan las cosas que pasan. No sé si viste el discurso de Greta Thunberg. Sí, pues. Sí. O sea, como me cuesta entender ese nivel de malignidad que hay en ciertas personas. Claro, pero eso no toda la gente lo ve, pues. Lo ve una persona que igual tiene como buenas intenciones en esta vida de no hacerle daño a lo otro
Y como en mi vida no me pasó eso, ¿cómo logro ver que hay gente que es tan mala? ¿Sabes que yo no había conocido gente tan mala como en política? Puedes tener una compañera mala de trabajo, un compañero, no sé, pero... Pero será un poco que este ambiente igual llama, yo creo que como a personalidades que buscan el poder, ¿cachai? A mí me ha pasado mucho que cuando converso normalmente con mis pares masculinos tienen como súper concientizado este tema de que la política es una lucha de poder, claro, ¿cachai? Y que tenéis que hacer todo lo posible por tratar de conseguirlo, ¿cachai? Sí. No es la administración del poder, no, es el Sí. tener el poder. Es como tenerlo, claro. Es como no, tenerlo. Yo no lo comparto. Yo creo que como en la vida normal, personal en la política, hay de todo. Buenas, malas, con ciertos intereses, con otros intereses, pero que es una herramienta súper buena para ayudar a la gente y que también hay que saber utilizarla y utilizarla de manera responsable, porque si no también se traspasan líneas respecto a que, no sé, pues, yo no soy de saltarme la fila, por ejemplo, me complica que te pidan que me saltes la fila porque es como, pucha, si lo hago contigo, entonces también tengo que hacerlo con todo y es una forma de entrar a la rueda del sistema. ¿Has podido marcar ese límite? Sí, lo marco completamente. Yo no sé si a la gente a veces le gustará eso, pero hay cosas que yo no voy a hacer, ¿cachai? Yo no puedo darle trabajo a la gente de la comuna. Ni por vas ejemplo. a poder solucionar todo tampoco. Exacto, pero de repente nos pasa que es como, no, es que el concejal le puede decir al alcalde y todo, pero eso también traspasa, porque mi rol es de fiscalización, de normar, perdón, y no de pedirle a él que contrate o no a ciertas personas. No, claro, claramente. ¿Y como errores? ¿Te has cuestionado como errores? ¿Tienes como esto de ser muy autoexigente contigo? Súper autoexigente. Tiene cara. Sí, o sea, yo me equivoco y yo me torturo sola. Pésimo. Me voy todo el día con que no debí decir eso, no debí hacer eso. Entonces creo que es la mejor autocrítica porque, claro, tú misma te ayudas. Pero te has permitido en este instante ya cometer errores, ¿o no? Sí, sí, es que son parte del aprendizaje de ser humano, o sea, nos tenemos que equivocar para aprender, pero ojalá no los cometa, porque si no me cuestiono mucho. O sea, mira, yo creo que... Tengo mucho sentimiento de culpa. Sí, ahora yo igual creo que es mejor meter las patas que meter las manos, digamos. Sí, sin duda, yo creo que es parte del ejercicio también, o sea, igual me pasa que yo también no debí haber dicho esto, no debí haber entrado en ese lugar. A mí me ha pasado mucho también con el tema de las relaciones personales. Claro. ¿Cachai? Porque yo, claro, toda mi vida tendía a ser relaciones que fueran más profundas. Irreales. O sea, como claro, te conozco, me conoces, hablamos profundidades, nos tratamos de avanzar, conocemos a los hijos, ¿cachai? O sea, y claro, te das cuenta como que la política es un lugar que igual es de harto blindaje. La gente se blinda. Claro. Se blinda harto. Estamos hablando de mujeres en política. A mí hay una cosa que me pasa, yo siento que las mujeres en general tratan de poner otros temas. Hay una visión como mucho más amplia de lo que puede hacer la política. ¿Cachai? Creo que más mujeres en general en puestos de poder abren más espacio. Claro. ¿Cachai? Como que esto que la política en algún tiempo haya sido tan masculinizada, y lo sigue siendo. O sea, si tú pensáis, no tenemos gobernadora, el 30% alcaldesas, ¿cachai? Las concejalías siguen siendo pocas, las parlamentarias siguen siendo pocas, pero han ido abriendo espacios que estaban como súper tabú y sellados como en la conversación pública, ¿cachai? O sea, yo creo que dentro de las primeras cosas es que muchas mujeres no votan por mujeres, ya sea porque no se sientan representadas, etcétera. Pero sin duda nadie las va a representar mejor que una mujer, que pueda tener o no tu mismo pensamiento de otra cosa, pero va a entender muchas de tus necesidades o de tus solicitudes. ¿Por qué el medio ambiente? ¿Qué hay ahí que te llamó a decir ser activista, decir ser como esto es un tema por el que hay que trabajar, por el que hay que proponer, que hay que resguardar? ¿Por qué ahí? Porque el medio ambiente, mira, sabes que mi primer trabajo fue relacionado al medio ambiente. Yo trabajé en un programa del FOSIS, que era un programa de Ilumínate con Eficiencia, que tenía que ver con el cuidado del ahorro de la energía.
con el cuidado del planeta, por supuesto, y además un ahorro energético y un ahorro económico en las familias. Como que por ahí se empieza a abrir como esto, de que en verdad una trabajadora social estaba como hablando del tema de medio ambiente, haciendo capacitaciones, y como que por ahí me empiezo a vincular. Después empiezan a ocurrir como estas solicitudes que se hacían como en las ciudades para tener ciertos proyectos con mucho impacto ambiental dentro de la comuna. Nosotros, Talcahuano ya había sido una de las ciudades más contaminadas del planeta, y que se buscara instalar algunas cosas como por ejemplo una salmonera, etcétera, en la comuna ya era complicado por el impacto que tendría en el mar, en los vecinos y en el medio ambiente. Y ahí se empieza a abrir como esa área. Después nos reunimos hartos jóvenes y empezamos a ser activistas por el santuario de Hualpén para proteger este importante pulmón verde de la región y que no se destruyéramos, por las razones que fuera. Siempre hay proyectos inmobiliarios, proyectos altamente sensibles para los vecinos y vecinas por la contaminación, la polución, etc. Y de esa forma me empiezo a ser como activista, o sea, siempre me llamó la atención el tema de lo de la basura. ¿Te ha tocado en este ejercicio como tener que defender la causa que era la más impopular, digamos? Sí, pues dentro del trabajo son varias cosas impopulares, pues yo creo que esa es una de las que existe. O esto como de que como que los activistas o las personas ecologistas, ambientalistas tienen como esto en contra de las empresas y de las empresas. Yo no tengo nada contra las empresas si las empresas cumplen con la normativa. Diferente es que una empresa contamine los cuerpos de agua, genere más emisiones de las que corresponden y que nos terminan contaminando a todos, terminan contaminando el aire, el suelo, el agua. Y es como existen, solo hay que fiscalizarlas. Pueden convivir en un mundo además que es capitalista y donde además la gente necesita empleos, pero que se cumpla la ley. Eso es como lo que más o menos yo como que espero. ¿Ha avanzado la ley en protección? Sí, la ley ambiental sin duda siempre ha avanzado. Hoy en día tenemos la ley que protege los humedales, tenemos la ley RED respecto al embalaje y cómo va a funcionar el sistema de reciclaje en las comunas. Y esto es algo constante, pues el medio ambiente hasta los años 90 no tenía regulación ambiental y hoy en día es 2025 y hemos avanzado. Falta, si me preguntas, falta mucho, pero ya no estamos como hace unos años atrás, pues. Si no, Talcahuano no estaría así de bonito como está. Sí, no, sí es verdad. Y en los desafíos igual de lo que representa el cambio climático y qué es lo que va a pasar más adelante, que todavía tampoco sabemos si van a haber leyes que vayan a tener que adaptarse en la medida que... Totalmente. Talcahuano, San Pedro, Coronel, Tomé van a tener ahí un impacto con respecto a las costas, el borde costero, la subida de mar, y esto cómo va a tener un impacto en cómo se va a desarrollar a futuro la ciudad. Cuánto tal vez nos vamos a tener que correr, o si van a haber inundaciones respecto a todo lo que es un borde costero. Y ahí como para ir terminando, ¿vale? ¿Qué le dirías a otras mujeres que ven el mundo de la política como un mundo súper lejano, como un mundo que no les es natural? Mira, yo creo que una de las más importantes es que las mujeres se fijen en mujeres y que las apoyen, que se reflejen un poco en nosotras, en lo que estamos haciendo y en que las pocas que hemos logrado esto nos ha costado el doble o nos ha costado el triple y que estamos abriendo espacios no para nosotras, que estamos abriendo espacio para ellas, para que una niña que hoy en día a lo mejor tiene 15 años y es dirigente quiera ser una líder positiva en su comuna. Y hablo de liderazgos buenos, porque también hay liderazgos malos, y eso igual hay que decirlo, como en todo, pero que abran esos espacios, que los conserven, porque Talcahuano, por ejemplo, en su historia nunca ha tenido una mujer alcaldesa, en su historia.
a cumplir 261 años, si mal no recuerdo, y no tiene. Y no sabemos si va a tener, por ejemplo. Pero no lo sabemos, porque las mujeres a veces no votan por mujeres. Pero es un lindo desafío, yo creo. Claro, mira, todo es un desafío. No lo digo solo por mí, puedo no ser Sí. yo, puede ser otra mujer o puede ser alguna que recién esté como acercándose a la política. Pero que estos espacios costaron y que hay que mantenerlos. O sea, en un consejo de 8, por lo menos 4 tienen que ser mujeres. Tienen que ser mujeres. Para que la representación esté ahí con toda su diversidad, porque somos todas diferentes en religión, en político, en pensamiento, en sentimiento, etc. Pero que se atrevan, po. Es un desafío tremendo. No lo van a pasar bien, es muy probable. Pero como me lo dijeron a mí, po, no pierden nada, po. Todo lo contrario, se gana experiencia, un aprendizaje que sin duda si no se atrevieran no lo tendrían. Sí, no, yo creo que y también hay que aprender cómo a disfrutar de como esas pequeñas victorias que uno va teniendo en el camino, que para otros puede ser nada, digamos, Claro. pero son, porque estás rompiendo como algún esquema, estás disminuyendo alguna brecha, Claro. te atreviste a hablar incluso cuando a lo mejor pensaste que no te atrevías a hablar. Sí. Sí, pues, y ojalá que el sistema igual se vaya acomodando a esto, porque las próximas elecciones en el 2029 ya va a ser el último año que se va a obligar como la paridad Claro. de entrada, ¿cachai? De las listas. No debería ser obligación tampoco. Claro, o sea, bueno, claro, evidentemente. Sí. Po. Pero estamos lejos como de, creo yo, estamos lejos Estamos como de lejos lograr. y la pandemia no ayudó en nada. De hecho, hay retrocesos en cifras hacia las Sí. mujeres en cargos de poder, en cargos de empresariales. Pero se puede, vos. Pero para eso hay que conservar estos espacios que han abierto otras por nosotras. O sea, antes de mí hubieron otras concejalas mujeres y de todos los partidos que pueden haber habido. Pero después también hay que acompañarlas en la continuidad de su carrera, si van a ser concejalas, después si van a ser core, de core a diputada, de diputada a alcaldesa, de alcaldesa a senadora, la vuelta completa. Sí, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que en general cuando uno ve como las organizaciones del tejido social, uno se da cuenta que hay muchísimas dirigentes de juntas Muchas. de vecinos. Son todas mujeres la mayoría. La mayoría que cuida su comunidad como a su núcleo, la mayoría son Sí. mujeres. Pero es No hay continuidad. No hay continuidad. Sí, pero a veces esa continuidad también es porque son mamás, hay responsabilidades, son cuidadoras, les tocan las labores del hogar. Muchas también dirigentes no tienen otro estudio y a veces eso las limita y las frena. Creen que a lo mejor solo por eso no pueden tener una continuidad y eso es falso. Para ser una tremenda dirigente tú necesitas otras habilidades, e incluso si estudiar y leer pueden todos, Sí. con o sin una carrera. Entonces es como ese desafío que les cuesta, porque no siempre tienen el apoyo. Sí, po. Pero eso también tiene que ver con el sistema, po. Totalmente. Que estructuralmente como se basa en otras cosas, sin entender que en el fondo igual la política requiere de otro tipo de habilidades, no necesariamente Totalmente. son habilidades ni Educacionales. ni académicas, ¿no? Sí. Y Sin duda te ayuda, te Sí, suma, sí, por supuesto pues, que sí, o sea, absolutamente. pero no te es limitante, porque hay muchas mujeres que son tremendas dirigentes sociales en su territorio destacándose y no tiene que ver con plata y no tiene que ver con estudios. No, tiene que ver con empatía, Exacto. muchas veces con fuerza, Sí. con coraje, con saber sacar adelante, la persistencia. Yo creo que las mujeres somos bien persistentes. Exacto, Sí. súper persistente. Oye, Vale, te agradezco un montón la conversación. Compartimos muchos puntos Sí. de vista. Yo creo que en este hacer de ser política, mujer, tú entiendes, vas entendiendo cómo funcionan ciertas cosas. Agradezco un montón tu apoyo, tus palabras, desde que nos hemos podido conocer, como de ir avanzando a generar como ciertas alianzas que te sumen, digamos. Así que yo te lo agradezco un montón, agradezco tu disposición también a poder conversar de estos temas que son más difíciles conversar en política igual. No, yo agradecida de la instancia, por supuesto, pero también contenta de apoyar a una mujer que está peleando en esta línea representación regional, porque lo mismo, si no nos apoyamos entre nosotras, ¿quién?